primero que nada, felicitar por todas las presentaciones. Yo las estaba escuchando estos días y son realmente interesantes. Un gran aporte todas las presentaciones que se han presentado en esta jornada. Lo que les quiero contar es un caso, un proyecto en el cual estamos trabajando en Chile, que es Salares Norte, de Goldfield, y tratar de introducirlos con una mirada que guarda relación con las funciones, con los servicios ecosistémicos, con la mirada ecosistémica de los territorios. Cambiar. Y lo primero es entrar en el contexto de cómo se miran estos territorios, este ecosistema en el marco de las evaluaciones ambientales. Y en particular asociado a los ecosistemas naturales, donde están frecuentemente vinculados los proyectos mineros. Y lo que normalmente encontramos es que estos estudios, por los delineamientos que tienen cada uno de los países, incluso a nivel internacional, con la Asociación Internacional de Estudio de Impacto Ambiental, son listados de flora y fauna acuática, en el caso de la diversidad, y con un énfasis en su estado de conservación. Entonces, cuando miramos los ecosistemas naturales, que son los territorios donde se insertan los proyectos, en particular los proyectos mineros, la información que se levanta está más bien asociada a describir algunos elementos que están presentes en esos lugares, en los ecosistemas naturales. Y probablemente han visto todas numerosas fotografías como esta, en las cuales se indica distintas actividades que hay que realizar para levantar información sobre la calidad del agua, sobre los suelos, sobre la vegetación, sobre los organismos acuáticos, sobre la fauna, la avifauna, distintos elementos ambientales que están considerados como una lista de elementos que es necesario registrar y caracterizar para incluir en las evaluaciones ambientales. Pero ¿qué ocurre con esos datos? Que levantamos información y la fotografía de fondo es Salares Grande y encontramos un montón de biodiversidad, tanto flora como fauna, como ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, y cada uno de ellos con singularidad. Entonces nos encontramos con una gran diversidad que es característica de cada uno de los territorios, en algunos casos muy particular, con endemismos locales, quiere decir que algunas especies están solamente en esos lugares, otras tienen una distribución más amplia. Pero ¿qué ocurre si miramos esta diversidad desde los proyectos? Encontramos alguna especie, aquí ven el flamenco, algunos lagartos, y ven que están en categorías de conservación vulnerable en este caso, y aparecen indicadores que ponderan y evalúan cualitativamente la condición de la diversidad en estos territorios. Y en este gráfico ustedes pueden ver que hay distintas especies que tienen distintas categorías, en peligro crítico, casi amenazado, en peligro, preocupación menor, vulnerable, según los criterios de la IUCN. Pero cuando esto queda instalado en la línea base y es evaluado ambientalmente, lo que ocurre inmediatamente es que pasan a ser KPI de los proyectos. Entonces, tenemos los proyectos mineros que tenemos que hacernos cargo de mantener poblaciones de flamenco, mantener el alimento de los flamencos, mantener la ecología de ciertas especies, porque obviamente lo que buscan los proyectos es reducir los efectos sobre la biodiversidad, pero pasamos a tener indicadores específicos asociados al comportamiento de algunas especies en particular o de algunos sistemas en particular. Y juntamos un proyecto que tiene una orientación, que tiene un espíritu hacia la minería, con otros elementos que guardan relación con la ecología, con la biología, con otros ámbitos absolutamente distintos y son particularmente discretos. Entonces, cuando llega el momento de la certificación ambiental, y este es un análisis que acabamos de realizar en Chile, aparecen otros contextos en los cuales se evalúa la diversidad, no solo en el marco de la evaluación ambiental de un proyecto en particular para obtener la certificación. Aparece, por ejemplo, el estado de los humedales, que es el último informe de Ramsar del 2018, o la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, el IPS, del 2019, y obviamente todas las actualizaciones de la CBD, de la Convención de la Diversidad. Entonces estos contextos están siendo muy dinámicos y nos invitan a tener una mirada que complemente todos los trabajos y todas las acciones que se realizaron dentro del estudio de impacto ambiental y en la etapa de construcción y operación de los proyectos. Pero cuando ya estamos trabajando con el proyecto, de un proyecto minero en particular, aquí está la experiencia en Chile.
que muestra, y esto es un registro a través del sistema de, en el caso chileno se llama la Superintendencia de Medio Ambiente, que revisa las desviaciones que tienen los proyectos a lo declarado en los estudios de impacto ambiental. Y el primer elemento que se destaca es que gran parte de las no conformidades que corresponde a desviaciones de lo indicado en los estudios de impacto ambiental al compararlo con la operación, la flora y fauna es la que reúne el mayor número de casos de desviaciones referidos a lo declarado en la certificación y aprobado en la certificación ambiental. Y de ahí siguen numerosos elementos y componentes ambientales que están más bien vinculados con procesos unitarios de los procesos propios de la minería. Pero es particularmente interesante porque la flora y la fauna, la biodiversidad, esté como un elemento central que da cuenta de una desviación de aquello que se indicó en los estudios de impacto ambiental. Entonces, ¿cuál es el problema de los estudios de impacto ambiental y del sistema de evaluación que tienen nuestros países? Es que el enfoque en el cual que se utiliza para hacer esta caracterización y obviamente hacer sostenible y poder mantener estos ecosistemas, tiene muy baja representatividad en espacio temporal, asociado a que está orientado a describir ciertos componentes particulares dentro de los ecosistemas naturales. Entonces, esta es la mirada tradicional, pero al enfrentarnos con esto, tenemos un análisis discreto, descriptivo, que no permite hacer inferencias respecto a los impactos sobre el funcionamiento de los ecosistemas naturales. Es decir, estamos evaluando ambientalmente los territorios donde vamos a instalar una operación minera en particular, y no describimos, no conocemos apropiadamente los ecosistemas naturales que van a estar interactuando con distintos procesos asociados a las distintas etapas de un proyecto minero en particular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta mirada? Esta mirada discreta y parcial y asociada a algunos componentes, es que rápidamente vemos estas desviaciones, como en el caso de Chile, en el cual se empiezan a operar los proyectos y se generan efectos negativos sobre los ecosistemas naturales, y como vimos en el gráfico, las desviaciones que están siendo revisadas en términos de los organismos públicos, en el caso de Chile, también se producen efectos hacia los proyectos mineros y en numerosos eventos, en numerosas situaciones, conduce a situaciones de daño ambiental que puede tener efectos bien significativos sobre la operación de los proyectos. Entonces, en esta relación entre los proyectos mineros y los territorios, en particular el componente natural de los territorios, no se logra obtener una coherencia que permita que avancen juntos hacia la sostenibilidad de estos mismos territorios. Entonces, bajo este dilema, lo primero que se pregunta es qué podemos hacer para que esta relación sea coherente, que haya beneficios hacia ambos lados, que los proyectos mineros puedan operar adecuadamente e incluso genere beneficios sobre los ecosistemas naturales y se produzca una relación constructiva y coherente entre estos dos componentes del territorio. Y lo primero que hay que hacer es integrar los ecosistemas naturales, los territorios, dentro del marco lógico de los proyectos. Los proyectos están integrados en este territorio, son componentes que deben estar absolutamente acoplados e integrados. Entonces, debemos entender que la mirada de los territorios guarda relación con este acoplamiento estructural y funcional entre los proyectos mineros y los ecosistemas naturales. ¿Qué cosas podemos hacer para que eso se cumpla? No solamente el tener una voluntad de querer hacerlo, sino que debemos tener acciones. La primera de ellas guarda relación con las competencias transversales. Y el mejor ejemplo de esto es lo que ocurrió con todos los temas de seguridad en la minería. Hoy día nadie discute en ningún proyecto lo relevante que es los temas asociados a la seguridad, y la seguridad es transversal a todos los integrantes, a todas las personas que trabajan en los proyectos mineros, directamente o indirectamente. Hoy día, en el correlato a los temas ambientales, a los temas en particular asociados a la biodiversidad, ocurre algo muy, muy distinto. Están centralizados, están focalizados en alguna área, que lo que persigue esa área asociada a los temas de medio ambiente es dar cumplimiento a los compromisos que fueron incorporados en la resolución de calificación ambiental. ¿Sí? Y por la mayoría de los casos lo que ocurre es que estamos actuando ex post. Estamos yendo detrás de cuando ocurren eventos y estamos reparando, estamos tratando de reducir algunos impactos que se generaron
debido a las actividades realizadas propias de un proyecto. Entonces, deberíamos implementar una estrategia que debería ir en el sentido de que el tema ambiental sea parte de todas las actividades, de todas las personas, de toda la compañía, de manera de reducir estos efectos que se generan al interactuar con los territorios. Un segundo elemento, que usa mucha tecnología y la información, y incorporar información directa a todos los estamentos, todos los espacios dentro de las compañías mineras que guardan relación con todos los elementos de importancia ambiental. Esas son las áreas de importancia ambiental. Debemos conocer dónde están estas especies, estos ecosistemas naturales, aquellos que son relevantes, que fueron considerados como KPI dentro de los estudios de impacto ambiental. Debemos estar informados de eso, y eso debe ser parte de como un layout de los territorios en los cuales podemos hacer cosas y no podemos hacer cosas. Si en algunos casos tenemos que generar algunas obras en los territorios, podemos terminar alterando algún componente ambiental significativo. Una segunda mirada guarda relación con un desarrollo que está ocurriendo recientemente, que guarda un enfoque muy parecido a la telemedicina, que es conectar los expertos con los territorios. Es Environment to Expert. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos ser capaces de conectar la ciencia y el conocimiento que está distribuido en nuestros países y en otros lugares del mundo para poder ayudar a detectar tempranamente estos cambios que pueden ocurrir en los territorios. Y la última, hay una lista mucho más grande, guarda relación con incorporar una mirada sistémica desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos, a lo cual me voy a referir ahora, en particular asociado al proyecto Salares Norte. Y esto fue una de las primeras decisiones que tomó el proyecto, era tomar el sistema de evaluación de impacto ambiental con su reporte y incorporar una mirada sistémica, un análisis integrado. Entonces, cuando hablamos de análisis integrado, guarda relación con mirar los componentes, la lista discreta de especies, suelo, de organismos, la diversidad, que guarda relación con la estructura del sistema, variables que son de respuesta lenta, pero cuando son modificadas, estamos tarde porque ya generamos un daño. Entonces, esta estrategia de servicio ecosistémico lo que persigue es acoplar esta mirada de estructura con variables de estado social, funcionamiento del ecosistema, y aquí hay una serie de variables que dan cuenta de cambios rápidos que pueden ocurrir en un sistema cuando hay una amenaza o alguna perturbación. Y estos son de respuesta rápida. La mirada integrada de estructura y funcionamiento nos permite identificar patrones y procesos ecosistémicos. Y obviamente las variables forzantes. Si utilizamos este enfoque, podemos identificar estos patrones y estos procesos, correlacionarlos con las variables de estado y ejercer las medidas necesarias para una gestión apropiada para hacer sostenible el funcionamiento de los sistemas. Vamos a Salares Grandes. Estamos hablando de la tercera región de Chile, una zona bastante desértica. Está a 300 kilómetros al norte de la ciudad de Copiapó, y es un salar bastante particular. De hecho, el nombre habla mucho de eso. Y les voy a mostrar unas imágenes. Ese es Salar Grande. Esta es una imagen de Google Earth. Estamos hablando de 29 kilómetros cuadrados la superficie total del salar. Si uno lo compara con el salar de Coipasa, que está un poquito más al norte, en Bolivia, 2.225 kilómetros cuadrados. Si lo compramos en Pedernales, que está muy cerca del Salar Grande, un salar que está en Chile, 335, Maricunga 145, el Salar de Atacama 3.000 kilómetros cuadrados y Uyuni 10.582. Entonces, obvio, ¿por qué pusieron el Salar Grande? Es una unidad muy pequeñita, es una cuenca endorreica de una superficie muy pequeña, pero tremendamente particular. Cuando empezamos con esta mirada ecosistémica, puede mirar este gráfico, en el cual está del año 85 al 2013, y esta es la superficie de los sistemas, y hay distintos salares. Y aquí al final está el salar grande que está pegado en la línea del eje X, y ven que algunos salares tienen un cambio en la dinámica temporal, en la serie de tiempo. Y ese cambio temporal es en la superficie. Aquí está el salar grande, que muestra que no hay cambio, y aquí está Pedernales, que muestran un cambio. Si ustedes ven, toda esta forma difusa que tiene el salar, quiere decir que hay un indicador que podemos calibrar en el cual se identifican cambios asociados a distintas extracciones de agua que modifican la dinámica del sustrato superficial del salar y comienza el fino, el particulado a transportarse siguiendo los vientos dominantes. Entonces, tenemos un primer indicador que nos dice que el salar Grande está en un buen estado en términos sistémicos,
Y este otro salar que está vecino está siendo modificado por cambio de los balances hídricos que están alterando la estructura superficial del salar. Cuando vamos a hacer preguntas respecto al funcionamiento, aquí hay una tecnología que ya llevamos usando bastante tiempo, que guarda relación con un método que se llama las firmas espectrales. Cuando uno saca imágenes satelitales, tiene 4 bandas que utiliza. Con las firmas espectrales podemos tener 300 bandas y tenemos un hilado muy fino en la prospección de que podemos relevar en el salar. Aquí está el salar grande, con el levantamiento que se realizó con imágenes hiperespectrales. Aquí están las firmas espectrales y podemos determinar volúmenes de las lagunas, productividad biológica de la columna de agua, productividad biológica en los sedimentos, el estado trófico del sistema, vigorosidad de la vegetación, salinidad del suelo, la cantidad de rastrojo que da cuenta de la relación de cuánto está vivo, cuánto está muerto. Hay una serie de información respecto al funcionamiento que podemos obtener con la firma espectral. Empezamos a mirar el sistema y nos damos cuenta que las lagunas están siempre hacia el lado oriente del salar. Son perfiles muy pequeñitos. Mire las profundidades, las máximas son 18 centímetros, pero en general estamos hablando de 8 o 10 centímetros. Son pelos de agua que están en el salar y todos puestos hacia el oriente. Cuando miramos las aguas que están presentes en este salar, las aguas superficiales, son aguas muy someras. Una característica particular y es natural en todos los salares son las concentraciones en términos de salinidad, y en el salar grande podemos llegar a tener concentraciones 2 o 3 veces la concentración del sal del mar. Son aguas muy salinas y que se concentran principalmente en esta zona, y es particularmente interesante que además en el agua superficial tenemos alta concentración de boro y litio, es muy abundante en el salar, y aquí están algunos de los datos que dan cuenta de las concentraciones de litio en la superficie, que provienen de la salmuera que está acumulada debajo del salar. Si miramos los suelos, son zonas que están dominadas por evaporita, son vegetación muy escasa, entonces estamos hablando de un salar en el cual domina la sal, el componente biológico asociado a la vegetación es bastante reducido. Y si miramos la fauna, aquí hay unos gráficos, número de especies, y aquí está el número de individuos, solo quedémonos con los números, número de especies presentes en todo el salar, en promedio 10 especies, número de individuos, 120 individuos en total. Tenemos un sistema que tiene baja riqueza, eso quiere decir que hay pocas especies, es un sistema que tiene baja abundancia, pocos individuos, y además que están concentrados en el verano. Entonces, tenemos un sistema que va juntando ciertas características sistémicas que dice relación con un sistema que tiene cuerpos de agua muy someros, que son aguas hipersalinas, y que además en términos de la biología tiene pocos individuos y pocas especies viviendo en ese lugar. Si miramos otra característica, además del salar a nivel sistémico, aquí hay unos gráficos que muestran el patrón de viento que tiene el salar, y esto es algo muy particular que tiene esa zona. Podemos, dentro del día, este es el gráfico de viento, y este es un ciclo muestreo de 4 o 5 meses. Tenemos viento de 2 kilómetros, 43 kilómetros por hora, con ráfagas de 100 kilómetros apuntando hacia el oriente. Está atacando en el cuadrante, en la cuadra del salar, empujando permanentemente todos los elementos hacia el borde oriente del salar. Entonces, si logramos hacer una síntesis del salar, ¿qué característica tiene? Una enorme fluctuación de temperaturas en el tiempo, una gradiente salinidad del agua superficial que va desde aguas dulces, aguas calientes provenientes de afloramientos termales, hasta salinidades que sobrepasan, que llegan 2 o 3 veces a la concentración del agua de mar, altas concentraciones de metales pesados, alta radiación ultravioleta, y esta característica de estos vientos dominantes que están empujando al salar y están manteniendo todo el tiempo en movimiento los sustratos que están presentes tanto en los suelos como en los sedimentos del salar. Entonces estamos hablando de un ecosistema muy extremo, muy particular, que en términos genéricos uno podría decir que hay baja diversidad y podría ser poco relevante, pero esa misma condición extrema le entrega una condición ecológica distinta, que adquiere valor en términos de su representatividad en los territorios, al compararlo con otros salarios. Entonces, si uno sigue mirando el salar, uno se pregunta, ¿qué hacen los animales cuando llega este invierno y están las condiciones más extremas? Hay especies que se entran en hibernación, como los anfibios y los lagartos. Hay otras especies que siguen viviendo debajo de la nieve y se alimentan de la vegetación que queda debajo de la nieve. Y hay otras que migran. En el caso de los flamencos,
En la zona andina de Chile, no es el caso de Salar Grande, la mayoría de las áreas donde se encuentran en Chile van a reproducirse los flamencos en verano, y el resto del tiempo migran, y un área muy importante de migración es todos los campos de soja en Argentina, donde están numerosos cuerpos lagunares y van a alimentarse durante el invierno, se reproducen en verano y algunos de esos individuos llegan a Salar Grande. Entonces hay un desplazamiento entre los países para utilizar estos territorios. Estudios que se han realizado ya hace bastante tiempo utilizando collares satelitales. Pero surge otra pregunta más interesante. ¿Qué comen los animales en Salar Grande? Y ahí hay una diversidad de especies que están presentes en el lugar. Y si nos centramos particularmente en los flamencos y esta característica de su color, durante mucho tiempo se pensó que esta coloración que tienen los flamencos se debía a algunos organismos que que viven en la columna de agua, pero estudios recientes que hemos ido desarrollando muestran que en realidad lo que consumen son todos los microorganismos que están dentro de los sedimentos. Y aquí, si ven esta imagen en particular, ven esta coloración que está aquí, que es una bacteria que tiene una alta resistencia a la radiación UV, es el filtro solar que tiene nuestro sistema extremófilo, que es de donde proviene la coloración de los flamencos. Entonces, cuando tenemos los flamencos, toda la energía, todo el funcionamiento del sistema está basado sobre estos organismos, sobre las bacterias e incluso organismos mucho más básicos que viven en el interior de los sedimentos. Cuando miramos esto en Salar Grande, aquí hay una fotografía a un microscopio de alta resolución, microscopio electrónico, y se ven estas estructuras, estas son microalgas, y todo lo que se ve más granular son las bacterias. Y obviamente todas las estructuras más geométricas son precipitaciones de sales. Cuando analizamos la composición química que está presente en estos sustratos, gran parte de los procesos que están dominando ahí son precipitación de carbonatos y evaporitos. Esta información nos permite caracterizar las vías metabólicas que están llevando a cabo nuestros procesos. Si ahora estas especies que están acá, estos organismos extremófilos, que son la base de toda la ecología dentro del salar, en este caso Salar Grande, hacemos estos famosos PCR, que en términos más genéricos se llaman los genomas. Esto ya lo hemos realizado en numerosos lugares en Chile, y parte de esta información proviene también de Salar Grande. Lo que está detrás de este gráfico es toda la información que está en las bases de datos a nivel mundial de los procesos geoquímicos, bioquímicos principalmente, que están descritos en el mundo. Lo que está en azul encima son todas las nuevas reacciones que hemos descubierto analizando estos sistemas extremófilos que están presentes en los salares, incluyendo el Salar Grande. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un 50% de nuevas vías metabólicas, nuevas para la ciencia, que están presentes en estos salares, que son los que sustentan toda la ecología que se genera, toda la biodiversidad que está en el salar. Entonces, si uno mira un salar, debería prestar mucha atención a ver cuál es el punto central y neurálgico de la energía que sostiene todo el sistema. Primero es la presencia de agua, con ciertas características que ya las vamos a ver, y lo segundo son estos componentes biológicos que son los que permiten que la transformación del carbono y sostenga todas las poblaciones de organismos que están presentes en el lugar. Entonces, la primera novedad que encontramos en estos sistemas es que gran parte de lo que está vivo y a nivel microscópico genera reacciones, realiza procesos bioquímicos que no están descritos para la ciencia. Lo segundo, que estas nuevas reacciones es una biblioteca biotecnológica que es probablemente la biblioteca más antigua del mundo. La Tierra tiene 4.000 millones de años. Estos organismos tienen 3.800 millones de años. Son los primeros organismos que formaron la vida en la Tierra. Entonces, estas reacciones es un acúmulo de información que viene desde el origen de la Tierra. Y ya se están encontrando un montón de soluciones. De hecho, en Argentina están probando estos sistemas para hacer mejoramiento del suelo, para incluso hacer detección temprana del COVID con técnicas que guardan relación con estos organismos que son ancestrales. Acabamos de publicar, esto salió hace 2 semanas atrás, un libro que da cuenta de todo el conocimiento de este tipo de organismos que están asociados a los salares en Chile, en Argentina y en Bolivia. ¿Dónde se junta todo esto?
de la mirada ecosistémica, que estos ambientes que tenemos presentes en Salar Grande y en general los salares de cuenca endorreica están siendo alimentados en términos genéricos, en menor medida por agua superficial, pero por dos aguas relevantes. Las aguas que provienen del subterráneo, que provienen del escurrimiento subsuperficial de las cuencas y que afloran tanto en los cuerpos de agua, que en este caso son muy someros en Salar Grande, o generando niveles freáticos y humedad en los sistemas terrestres asociados a la vegetación. Pero hay un componente que es tremendamente relevante, no por el caudal, sino por la calidad, que son afloramientos provenientes de la salmuera. La salmuera que está en los centros del salar. Esta combinación de estos afloramientos es lo que permite la mantención de estos ecosistemas extremófilos, que son los que sostienen toda la ecología y la biodiversidad de las especies presentes en el sistema. Entonces, ¿qué aprendimos de todo esto con esta mirada más sistémica? Y la figura de la izquierda es también una cuenca endorreica que está mucho más al norte de la frontera entre Chile y Perú, esto es el lago Chungara, de respecto a las rutas metabólicas, que estos sistemas en particular son muy sensibles a la salinización, se salinizan cuando disminuyen las aguas superficiales o los aportes de agua o los niveles freáticos. Entonces, si disminuimos los niveles en términos de los balances hídricos, se salinizan los sistemas. Pero los sistemas como el Salar Grande tienen un fenómeno absolutamente distinto. Como son sistemas extremófilos, en vez de salinizarse, se endulzan cuando están sujetos a presiones. ¿Esto qué quiere decir? Que si disminuimos el aporte de agua subterránea o extraemos las salmueras del salar, el proceso que ocurre es que comienza a aumentar, a disminuir la salinidad, a endulzarse el sistema. Y como son sistemas extremófilos, esto es el efecto más sensible que puede generar en términos de efectos sobre la estructura y funcionamiento del ecosistema acuático presente, en este caso, en Salar Grande. Entonces, toda esta información, ¿para qué nos sirvió en términos del estudio de impacto ambiental? Fue que evaluamos los niveles freáticos y aquí están distribuidos toda la condición, la distribución espacial de los niveles y qué decisión tomó el proyecto. Y restringir y optimizar todo el uso del agua en la operación del proyecto que está recién empezando a construir para generar impacto cero. Tanto fue así esta afirmación que toda la ecología, no quedó como un KPI en el estudio de impacto ambiental y en la certificación ambiental, porque el proyecto tomó la decisión de no tocar este sistema y no tocarlo a través de este enfoque sistémico, no alterando las variables que dan cuenta de la estructura y funcionamiento del sistema. Y esta es la última lámina que guarda relación con las conclusiones. Y dice relación con que el enfoque sistémico es un complemento al estudio de impacto ambiental, es un complemento a las operaciones y permite una integración de la operación con el medio ambiente, porque conecta variables funcionales con los procesos, variables funcionales ecosistémicas con los procesos unitarios de los proyectos. Se pueden establecer KPI asociados a las variables de estado sistémicas, funcionales, no discretas, de manera de sostener el funcionamiento global de los sistemas y no algunos componentes específicos. Esto reduce la incertidumbre y los riesgos asociados a la gestión de la biodiversidad del medio ambiente, pensando en la biología de los sistemas, instalando sistemas de alerta temprana. Y el elemento final, que hoy día más que nunca la ciencia está siendo relevante, es que estamos orientados a resolver, la ciencia básica nos ayuda a resolver los problemas ambientales a través de la prevención, no a través de la reparación. Muchas gracias.